Buenas tardes a todos, es un verdadero placer estar en la carrera de médico especialista en módulo de retina con este tema tan interesante que es las retinotomías y las retinectomías en la proliferación vitreoretinal. Todos sabemos muy bien que cuando aparece un desprendimiento de retina de tipo regmatógeno, como vemos acá en la fotografía de campo amplio, aparece una rotura retinal vitreogénica, en este caso en el cuadrante nasal superior, en forma de flap, aparece el líquido subretinal, en este caso de un paciente que tenía 20/20 de agudeza visual. Aparece obviamente un fenómeno de cascadas inflamatorias que puede desencadenar en la proliferación vitreoretinal. Para entender bien un poco lo que ocurre con la relación entre el humor vítreo y el neuroepitelio o retina sensorial, este es un cuadro muy interesante de la Academia Americana de Oftalmología de mucho tiempo atrás, que habla sobre la relación del vítreo con las roturas retinales que pueden ser. En el cuadro número A, o cuadro A, van a ver el típico desgarro yuxtabasal vitrogénico, como vieron en la fotografía anterior, que produce el desprendimiento de retina. En el cuadro número B están viendo lo que se denomina el agujero operculado, en la cual un pequeño flap de retina adherido a la hialoides posterior está adherido al humor vítreo, motivo por el cual ya al ser una rotura que está con el vítreo desprendido, tiene mucha menor chance de generar un desprendimiento de retina, motivo por el cual habitualmente el agujero operculado es observable y no tratable. En el cuadro se están viendo la degeneración látice, que es la degeneración en la espina de pescado, que van a ver luego en fotografías panorámicas, que es la lesión de retina periférica que genera el 30% de los desprendimientos de retina regmatógenos, presente en el 10 a 12% de la población general, en la cual el humor vítreo va a tener una licuefacción, condensación, va a haber un adelgazamiento de los bordes de las capas del neuroepitelio y va a haber un aumento de la tracción, como ven perfectamente en el esquema, de las lesiones periféricas, motivo por el cual el látice es la lesión de retina periférica que más desprendimientos de retina regmatógenos produce. En el cuadro B están viendo una retinosquisis, una lesión típicamente benigna, pero que también puede favorecer el desprendimiento de retina o generar un desprendimiento de retina cuando se rompe la tableta interna y también externa y aparece un espacio de una combinación esquisis con desprendimiento de retina en la relación del vítreo con la capa interna de la esquisis. En el cuadro E están viendo obviamente lo que se denomina una diálisis, en la cual es un fenómeno básicamente retinogénico, hay una desinserción obviamente de la retina de su hora serrata, en la cual el componente del vítreo está adherido a lo que es la parte más posterior de la desinserción de la diálisis, habitualmente inferotemporal o superonasal, habitualmente de causa traumática. Y en el cuadro F están viendo obviamente la típica imagen de un desgarro gigante, en la cual obviamente puede haber un desgarro gigante, se llama cuando aparece una ardura mayor de 90 grados, del espesor, en la cual hay una adhesión del vítreo, tanto al flap anterior como al flap posterior en el cuadro número F. Acá estoy mostrando una imagen panorámica muy linda de la degeneración látice o una espina de pescado de un paciente en su ojo derecho, en el cuadrante temporal superior, obviamente un paciente miope, por la pigmentación podrán ver que es un miope, y ven perfectamente cómo se ven esa espina de pescado, el regma, y la cual el paciente tuvo una fotocoagulación, obviamente circunferencial, para evitar que esto evolucione y aparezca un desprendimiento de retina con un síntoma de alarma con la clásica fotopsia o miodesopsia, y ven que bien que se ve este adelgazamiento retinal, esta condensación del vítreo, y esto obviamente aumento de la tracción en los bordes periféricos con el cuadro avascular, de ahí la espina de pescado. Lo mismo tenía el paciente en el ojo izquierdo. Recuerden que la patología retinal o el desprendimiento de retina tiene un 20% de bilateralidad, motivo por el cual cuando uno ve un paciente que tiene una degeneración látice en el ojo derecho, tiene que también ver el ojo izquierdo en forma siempre de dilatar ambos fondos de ojo. Acá estamos viendo otro experimento de tipo regmatógeno, en la cual obviamente es más evolutivo, en la cual ya aparece claramente una inversión del borde. Ya la enfermedad tomó la mácula, hay una rotura temporal inferior, vitreogénica, anfractuosa, también partiendo de una degeneración látice, y ven cómo ahí aparece un borde invertido de la neuroretina que comienza a hablar de los cuadros iniciales de la proliferación vitreoretinal. Si uno mira la parte superior, también van a ver que en el cuadrante temporal superior va a haber otra rotura, una degeneración látice, o sea, un típico paciente miope, o básicamente, habitualmente no miope, pero población miope, que tenga lesiones de retina periférica que pueden generar roturas vitrogénicas y que van al desprendimiento de retina. Acá están viendo otra imagen de otro desprendimiento de retina de tipo vitrogénico, más evolutivo, en la cual ven sí perfectamente la inversión del borde,
en la presencia de líquido subretinal en contacto o si adyacente al área macular, la degeneración, la rotura anfractuosa de esta degeneración látice, que va a generar obviamente cuadros graves, en la cual cuando aparece este tipo de cuadros ya estamos en presencia de un comienzo de una proliferación vitorretinal muy incipiente. ¿Y qué es la proliferación vitorretinal? La proliferación vitorretinal es un fenómeno inflamatorio y de factores de crecimiento complejo, estudiado hace mucho tiempo atrás por la literatura, obviamente global, que tiene que ver con un fenómeno patológico de cicatrización del desprendimiento de retina que va a llevar a una segunda enfermedad, que es la PBR. La PBR aparece en células inflamatorias, factores de crecimiento, hay metaplasia celular, hay proliferación de células de epitelio pigmentario, y todo este tipo de cascada inflamatoria y de factores de crecimiento va a llevar a una matriz extracelular que junto con los colágenos, paransulfato y la melanina van a dar al origen de las membranas. Estas membranas que van a dar rigidez de la retina, membranas subretinales, interretinales o prerretinales, van a generar que la retina se ponga rígida, que aparezca recurrencia y estemos luchando ya no contra el desprendimiento de retina, sino contra el desprendimiento de retina y la cirugía de la PBR, que les voy a mostrar luego con los casos clínicos. Acá tienen una imagen también panorámica de una paciente nuestra de 86 años, pseudofaquia, que nos fue derivada en consulta, en la cual ven este tipo de membranas o las subretinal bands o strands, como se ven perfectamente debajo del espesor, y cómo hay en las flechas rojas membranas que crecen debajo de la superficie del neuroepitelio, producido por la recurrencia. Esto va a generar rigidez, contracción y recurrencia de la enfermedad. Y acá está un poco lo que es la técnica quirúrgica para evitar el desprendimiento de retina que vaya a la proliferación vitorretinal. Me van a preguntar, doctor, frente a un desprendimiento de retina reumatógeno, ¿cuáles son los factores de riesgo a que un paciente haga una proliferación vitorretinal más que uno no lo haga? Recuerden siempre que la cantidad y el tamaño de las roturas retinales, de los regmas, va a ser un factor de riesgo fundamental. Un desprendimiento de retina asociado a un trauma tiene más riesgo de tener proliferación vitorretinal. Un desprendimiento de retina asociado a un desprendimiento coroideo o una hemorragia en vitrio va a tener mayor riesgo de proliferación vitorretinal, pero fundamentalmente está dado, ni que hablar de lo que es el desgarro gigante, pero fundamentalmente recuerden que cuanto mayor cantidad de roturas tengamos y más grandes sean, como ven acá, pigmentario, mayor es el riesgo que el paciente va a tener de generar una proliferación vitorretinal, que cuando uno ve la literatura llega a un 8%. Mucho depende de cómo es la evolución del cuadro clínico a tener en cuenta. La proliferación vitorretinal tuvo dos grandes clasificaciones, año 78 la primera, la segunda, de acuerdo para ver cómo clasificarla en grado A, B, C, D, la primera, pero el tema es que la clasificación A, B, C, D era la primera que se utilizó utilizando monografía en el mundo entero, pero luego la clasificación del año 83 la modificó, en la cual en 6 formas clínicas, focal, difusa, en la cual lo es Ecuador hacia atrás y el Ecuador hacia adelante, o sea que compromete todo lo que es la cavidad vítrea, porque la clasificación tomó básicamente lo que es la cosa retroecuatorial, hasta el grado de que compromete la tisibulbi, como en la fotografía. Pero habitualmente la clasificación 83 es la más fisiopatológica, comprometiendo ambos ecuadores, anterior y posterior, es la que más está en la bibliografía en forma frecuente, pero cuando uno habla en la práctica o en el mundo real, habitualmente se refiere a lo que es la primera clasificación del año 78 en ABCD. Acá ven otra paciente, como se ven este tipo de experimento de retina, con un paciente que es miope, 46 años, que tuvo una cirugía de experimento de retina con la facorefractiva, y como se ve perfectamente las membranas con las flechas rojas que están debajo de la retina, arriba de la retina, hay todo un área de rigidización, o sea, la enfermedad se transforma en una nueva enfermedad que es la proliferación vitorretinal. Como veis, la fotografía de campo amplio muestra perfectamente lo que son las membranas, la rigidez y la contracción de la superficie del neuroepitelio. Motivo por el cual cuando uno tiene un caso de proliferación vitorretinal asociado a un desprendimiento de retina, tiene que empezar a hacer técnicas quirúrgicas que son un poco más modernas que solamente colocar un cerclaje o hacer una vitrectomía con un monodesgarro virgen con retina fresca. Y acá aparece este tipo de nomenclatura que son las retinotomías y retinectomías. ¿Qué es esto? Básicamente la retinotomía, como su nombre lo indica, es hacer un agujerito o un agujero, una incisión retinal, crear un agujero retinal. Fue publicado por el doctor Mackemer allá por la década del 70, en la cual él publicó ese paper, acá en este caso en alemán, año 79, que cortando o accediendo al espacio
de una retinotomía, uno podía drenar y uno podía acceder. ¿Para qué? Para drenar líquido subretinal, para hacer un drenaje de líquido subretinal y acceder ¿para qué? Para remover, obviamente, membranas neovasculares, hemorragias subretinales, cuerpos estériles intraoculares o, en un caso de este caso, el perfluorocarbono líquido que utilizamos como un tercer mano de cirujano. Esto es una retinotomía, hacer un pequeño agujero, crear un agujero retinal para drenar y para acceder. ¿A qué llamamos retinectomía? Acá hay otros autores internacionales, gigantes del mundo de la retina quirúrgica, como el doctor Mackemer de Estados Unidos, el doctor Eugene Dejuan de los Estados Unidos y el doctor Sivojnovic de Europa, en la cual estos autores hablan de la retinectomía, es decir, excisión, cortar la retina, fundamentalmente con dos objetivos: remover y relajar. Remover y relajar. ¿En qué casos? En un desgarro gigante, en un trauma con retina encarcerada, en la proliferación vitroretinal, en casos graves de formas proliferativas de retinopatía diabética o en un caso de retinosquisis con desprendimiento de retina. Pero acá, como estamos hablando de la PBR, recuerden que uno retinectomiza, corta la retina fundamentalmente para remover y relajar. Si uno ve la bibliografía en PubMed, van a ver, se pone a buscar autores internacionales, tanto con los autores como Mackemer, Sivojnovic, Steve Charles, Stout, Federman, Eugene Dejuan, Grazia Pertile. Hay un montón de autores que han intentado ver qué tipo de técnica, cuándo acceder, cuándo no, cuál es la mejor técnica para que una esté estudiado hace muchos años atrás. Lamentablemente, al de año 2023, no tenemos ningún estudio clínico randomizado, multicéntrico, como se hace en la farmacología antiangiogénica en el mundo hoy, para poder evaluar, y la PBR sigue estando obviamente hoy como una especie de agujero negro en la cual no tenemos farmacología, no tenemos coadyuvantes farmacológicos para poder inhibir toda esta cascada inflamatoria y factores de crecimiento, como les mostré antes, sino que hay técnicas quirúrgicas para tratar de recortar, relajar, acceder, pero no, es que es todo mecánico. Pero no tenemos nada farmacológico para, obviamente, complementar la cuestión quirúrgica, y acá en homenaje a los autores que más han publicado en PubMed en la bibliografía actual. Fíjense este trabajo en el 79, que fue el que les mostré primero, publicado por Mackemer en alemán, ya que Robert Mackemer venía de Europa hacia Estados Unidos, en la cual que cortaba la retina era una terapia para poder reaplicarla. Esto fue en el año 79. En el 86, mucho tiempo atrás, junto con McQueen y Eugene Dejuan, publica el primer artículo en la revista American Journal, año 86, en la cual, obviamente, las retinotomías y retinotomías relajantes eran una alternativa que debía ser utilizado como, hasta subrayado en rojo, como un último recurso, ya que lo que buscábamos, obviamente, era tratar de aplicarse a que el retinólogo busca tener resultados anatómicos y funcionales, en la cual acá la agudeza visual pasaba de cuenta dedos a 5,200 o mejor en 3 pacientes de casi 45 ojos, o sea, muy baja prevalencia. Recordemos que en el 86 estaba la vitrectomía 20G, que nada tiene que ver con la vitrectomía hoy microincisional 25 o 27 que utilizamos en nuestros quirófanos en forma habitual. Hay autores más modernos, un poco más hacia el día de hoy, año 2020 o 2021, en la cual hay estudios prospectivos de 63 pacientes que comparan resultados anatómicos y funcionales. Esto es bibliografía básicamente del presente, en la cual hay retinectomías que pueden ser realizadas de forma circunferencial, como lo van a ver, o meridionales, como lo van a ver, y cada una tiene sus pros y contras con respecto a esto, y acá es muy importante que el cirujano a cargo tenga un mapa quirúrgico de qué es lo que va a hacer en base a caso clínico que se le presenta, evaluando muy bien el preoperatorio, fotografiándolo y tener una estrategia quirúrgica con un quirófano que esté a la altura de las circunstancias para tener todo el instrumental que se necesita y por lograr una aplicación anatómica y luego funcional. Otros papers, años 2019 o 2021, con respecto al último que ven abajo, que es un review article acerca de lo que es fundar, y es un paper de la India, para manejar la PBR en la era de la microincisional. Por los trabajos de Mackemer y de Eugene Dejuan, en 86, era un tipo por solo anatómico. Hoy tenemos mucho mejor instrumental, mucho mejor visualización con cirugía digital para poder visualizar, trabajar y tener cirugía bimanual, cosa que antes prácticamente en la época de Mackemer era prácticamente inviable, y entonces da mucho mejor resultados anatómicos y funcionales. Entonces sabemos muy bien que la tecnología ha evolucionado. Hoy tenemos cirugías microincisionales,
tenemos visualización de campo amplio con luces de candelabro, la colocación del explante o no, siempre un tema de controversia, no en desprendiendo retina inferiores, pero sí en PBR inferiores, nosotros lo colocamos en forma habitual, y la localización de la retinectomía tiene que ser habitualmente a hora 3 y a hora 9 para poder drenar y para poder acceder en base a lo que sea. ¿Por qué? Porque son áreas que va a tener menor riesgo de complicación. Cuando uno hace una retinectomía hay que extenderla hacia el área de retina sana, o sea, extender hacia el área de los cuernos, y habitualmente tratar de hacerla, si uno la va a hacer, hacerla verdaderamente bien para poder relajar, utilizando diatermia, perfluorocarbono y obviamente fotocoagulación para hacer pexia y el tamponaje con habitualmente aceite de silicón, pues son casos graves de evolución del desprendimiento de retina. Punto 1, retinotomía, ahora que hablamos de drenar para acceder. Acá tenemos una típica imagen de fotos que son bastante antiguas, con el esquema de Bani, año 2012, de su libro de vitrectomía, en la cual, con una pequeña incisión, una pequeña retinotomía, yo accedo al espacio subretinal para hacer un drenaje de líquido subretinal cuando no veo el desgarro. Cuando coloco perfluorocarbono, veo que el líquido subretinal sigue estando en su posición, no lo puedo drenar, motivo por el cual hago una retinotomía para poder acceder en el caso característico. Acá está un lindo video mío, bastante antiguo, pero que le tengo mucho cariño porque es un desprendimiento de retina en un paciente albino. Acá este es un video con el cual yo operaba aún con microscopio analógico, y ven lo que es la imagen de luces de candelabro, en este caso son luces de chandelier de 29G, y la cual, como tenía un paciente albino, en la cual no tenía ningún tipo de contraste, y aún ahí tenía una bolsa con líquido subretinal, accedí a realizarle una pequeña retinotomía a hora 5, este es un ojo derecho, con cirugía bimanual, y la cual obviamente luego con fotocoagulación trataba de hacer pexia. Recordemos que el láser se absorbe del epitelio pigmentario de la retina, el paciente albino tiene su atrofia, tiene su adelgazamiento del epitelio pigmentario, por lo cual que haga pexia era muy complicado, pero por suerte este paciente anduvo bien y vean lo que es la visualización analógica en esa cirugía que tiene 15 años atrás, con los usos de candelabro para lograr bimanualidad. Punto 2, una radiotomía para acceder. Para acceder porque, como antes les conté, hablábamos de lo que son las membranas subretinales. Acá tenemos membranas subretinales, ven fotografías de videos, en la cual yo puedo acceder al espacio subretinal para sacar esas membranas en caso de proliferación vitorretinal, ya que si yo no libero las membranas o no las saco, seguramente no podré tener una reaplicación porque no podré relajar la retina perfectamente bien como punto 2, retinotomía para acceder al espacio subretinal. 3, retinotomía para remover. ¿Para remover qué? Por ejemplo, perfluorocarbono líquido. A veces puede ocurrir que en casos que uno opera, coloca perfluorocarbono, la retina está rígida por un uso del verdadero pelaje, y en consecuencia el perfluorocarbono migra al espacio subretinal, o hay un cuerpo extraño subretinal, o pasa en cirugía de trauma, en la cual uno tiene que hacer una retinectomía para levantar la retina, sacar las membranas, sacar el perfluoro, o sacar obviamente el cuerpo extraño en caso de que el paciente lo tenga presente. Acá les presento un caso de mi fellow, el doctor Mariano Cotic, de la sección retina del Hospital de Clínicas, como acá en la cirugía del hospital podemos perfectamente realizar lo mismo que en cirugía digital con el equipo Ingenuity, pero acá requerimos bimanualidad. Y ven perfectamente cómo uno, a través de una retinotomía, podemos liberar esta membrana haciendo la maniobra del pescado de fideo para poder liberarlo, y cómo haciendo esa liberación de la membrana, vamos liberando esta membrana para poder generar esta extracción y relajar el neuroepitelio. Ven la burbuja de perfluorocarbono cómo está posicionada, luego el vitrectomo será obviamente sacado con el vitrector para poder expirarla. Ven cómo la radiotomía puede generarse y ven perfectamente cómo uno puede seguir sacando membranas subretinales perfectamente bien, y como uno con bimanualidad, con un forceps serratio, va generando esta extracción, insisto, utilizando luces de candelabro para poder generar. Y recordar que estas retinotomías, para poder acceder y sacar membranas, son lugares de reproliferación, pueden resangrar, motivo por el cual se pueden agrandar. Hay que ser muy prolijo en dónde hacerlas, cómo hacerlas, y obviamente generar un cauterio para evitar un sangrado en el intra o en el postoperatorio. Y punto 4 es la retinectomía relajante. ¿Fundamentalmente en quién? En el desgarro gigante. El desgarro gigante, que ustedes recuerden que fue publicado inicialmente por el doctor Charles Kepnes en el año 79, 78, hablaba de que el desgarro gigante tenía un 70% de formas idiopáticas, 20% son asociadas a la miopía o al trauma, habitualmente, pero que uno del desgarro gigante tiene que jugar con todo el instrumento. Si hay un caso grave de desprendimiento de retina, con riesgo de proliferación vitorretinal, es el desgarro gigante, o sea, la rotura que tiene más de 90 grados. Porque acá tenemos un flap proximal, un flap distal, ven las fotografías del video que ahora van a ver en un video en vivo,
cómo se ve perfectamente esta gran rotura anfractuosa que obviamente expone al epitelio pigmentario y cómo va a generar un caso que luego será resuelto con vitrectomía, como les voy a mostrar más adelante. Acá les muestro una imagen panorámica muy linda, preoperatoria. Un paciente nuestro que de 52 años, una mujer, fáquica con 20/80 de visión, cómo se ve perfectamente el desgarro gigante, lo lindo que se ve con la imagen panorámica, con la rotura superior, esto es un ojo derecho, cómo se ve la rotura superior, el flap invertido, o sea que ya tenemos proliferación vitroretinal del componente vitrogénico, y cómo las flechas rojas marcan los lugares de inversión, de reproliferación y obviamente de riesgo de proliferación vitroretinal con 20/80, un paciente que tenía una agudeza visual central de 20/80, pero obviamente cómo se ve también el desgarro gigante en el preoperatorio como un mapa quirúrgico para mostrárselo al paciente, para educar al paciente y para implicar un poquito lo que es la patología en el preoperatorio. Cuando uno hace una retinectomía relajante, siempre recordemos que lo correcto es hacerlo con ángulo agudo, como les conté, y no en ángulo obtuso, porque el ángulo obtuso va a abrir, como se ve acá a la izquierda, puede abrir, puede reproliferar, motivo por el cual siempre hay que recordar que uno tiene que hacerla menor de 90 grados para evitar que la retina se vuelva a invertir. Acá les muestro un par de videos ilustrativos. Esta es una paciente pseudofáquica, 65 años, que ya había sido operada de experimento de retina, operada de facorefractiva, y cómo se ve ella fue recibida así, como se ve la reproliferación inferior, con toda esta zona de líquido sublingual que están viendo perfectamente acá. Tenía un montón de láser, ¿entendido? Motivo por el cual tuvimos que ir a quirófano para colocar un cerclaje y obviamente hacer una retinectomía. Acá está también la cirugía digital, con el equipo Ingenuity, con el overlay, con todos los valores, perfectamente bien, con el utilizo de rutina, las luces candelabro, con el diafragma y los filtros que el equipo permite, una punta en este caso de 7.000 cortes por minuto, y como estoy intentando relajar perfectamente todo el neuroepitelio para intentar retinectomizar el flap proximal. Mira la cantidad de láser que tenía la paciente realizada previamente. Recuerden que el láser también puede generar roturas iatrogénicas y obviamente una reproliferación, y acá estoy retinectomizando todo lo que es el flap proximal y la retina inferior. Ven cómo se ve perfectamente el lente, ven el posicionamiento de la burbuja del pérforo de carbono para poder generarlo, y luego hago, en este caso me gusta siempre hacer a mí una autoindentación para ver hasta dónde voy a retinectomizar. Acá tengo el probe o el detector en mi mano derecha, y van a ver cómo luego voy con mi mano izquierda, voy a tratar de indentarme con el cuadrante, que es un ojo derecho, el cuadrante nasal, para recortar toda esa retina proximal que tenemos, y colocando más perfluorocarbono con la dual bore cannula, que nos va a permitir la introducción sin aumentar la presión, recortando hasta flap, como antes les comenté, de retina sana para poder planchar el neuroepitelio, para luego fotocoagular perfectamente y hacer una pequeña, simple o doble corona de láser para hacer la apexia. Ven cómo se queda todo lo que es la zona del epitelio pigmentario en hora 6 invertido y expuesto, y como ahí voy a hacer mi autoidentación, que me gusta muchísimo, realizar la identación para generar de ahí una identación y una apexia con fotocoagulación hasta el área de retina sana y evitar obviamente una reproliferación característica del cuadro con intercambio perfluoro-aire, aire-silicón o perfluoro-silicón, depende de los casos, hacer perfectamente el intercambio, prolijo, con lente panorámico de no contacto, luces de candelabro, bajamos y ahí colocamos aceite de silicón de 1300 centistokes para compartimentalizar y vean perfectamente cómo se ve acá en el postoperatorio inmediato, la zona de retinectomía, la retina seca que me ven perfectamente con el flap, y si sigo más avanzando van a ver a los 60 días cómo se ve que se amplían obviamente la cicatriz de la paciente que está con aceite de silicón, como ven el reflejo acá, pero recuperó agudeza visual hasta lo que se pudo, y uno también puede hacerle un OCT para ver cómo está la arquitectura de la mácula, ven cómo el OCT permite estudiar la arquitectura con afinamiento, con los quísticos, ya que el aceite de silicón o el experimento de retina va a alterar la retina externa y la retina interna, dando una agudeza visual de 20-100 a los 2 meses postoperatorios con retina aplicada, y si no son pacientes que obviamente irían a un cuadro de experimento de retina con actisis bulbi, en la cual la cirugía acá es mandatoria. Acá les traigo otro ejemplo muy lindo, una paciente también que tuvo una pseudofaquia, también en este caso por una facorefractiva, una miope de -4 dioptrías, y cómo se ve perfectamente en el preoperatorio este regma, esta degeneración látice extendida que están viendo acá con el cursor, la mácula, y tenía obviamente muy mala visión porque tenía una bolsa que le comprometía la zona del área macular. Acá vamos a vitrectomía, ahí ven la pseudofaquia, calibre 25G, visco sobre la córnea, y acá estamos trabajando con una punta Hyperbit de 20.000 cortes por minuto a 650 de aspiración, y como ven la rotura y como ven la retina cambia, pero cómo sirve tanto la foto preoperatoria en vivo.
el perfluorocarbono es mandatorio para poder posicionar, las pseudofaquias se puede un poco dificultar la visualización, pero obviamente con las luces de candelabro trabajamos, ahí estamos trabajando sobre la base Evita para extraerla perfectamente bien, a 20.000 cortes por minuto y alta aspiración, y con la punta, esta es la punta de láser, que puede ser iluminado o no, hacemos la apexia con la fotocoagulación y dejamos un ojo que está tranquilo, con intercambio perfluoro-aire, aire-gas, y nos vamos tranquilos a casa pensando que todo está perfectamente bien. Este es el postoperatorio de la paciente al día 48, a las 48 horas, perdón, ven la burbuja de gas, ven la apexia con la fotocoagulación, estamos todos tranquilos y obviamente pensamos que todo está muy bien. Como antes les comenté yo, la pseudofaquia, además en los jóvenes, es otro de los factores de riesgo que pueden generar proliferación vitroretinal asociada a los que les comenté. Pero miren lo que pasó después, al día 40 postoperatorio, vean lo que pasó. Apareció obviamente una inversión de la retina, inversión de los pliegues, cicatrización, membranas, y esto es lo que llamamos otra vez la aparición de la PBR, esta rotura anfractuosa de la pequeña, miren cómo se generó, un flap proximal, un flap distal, toda la rotura, pliegues, líquido subretinal en la paciente que tuvimos que ir a quirófano para poder operarla y obviamente intentar resolverla. Estamos de vuelta con quirófano con la paciente al mes y medio de la primera cirugía, el ojo ya está vitrectomizado, utilizamos perfluorocarbono para poder planchar y acá tenemos que hacer obviamente la retinectomía para poder extraer y relajar esta retina que estaba tan rígida, peleando las membranas pre- y subretinales. Utilizamos la punta de endodiatermia para evitar el sangrado, porque si uno la corta va a generar obviamente un riesgo de sangrado, y ven ahí cómo se ve perfectamente lo que es la extensión hacia la retina sana para poder posicionarla, siempre con el uso de perfluorocarbono líquido para poder generarlo, sacando las membranas, y cómo queda este epitelio pigmentario expuesto de desuso, para que cuando uno lo libera perfectamente bien y saca las membranas, uno va a hacer obviamente un intercambio para fluoroaire y aire, aceite de silicón, para lograr, como ven acá, perfecto, como queda planchado, para luego hacer la apexia con la fotocoagulación, igual que antes. En este caso estamos trabajando bajo aire, el trabajo bajo aire tiene que un poco mermar la intensidad de la energía, porque uno puede obviamente tener una ruptura iatrogénica, hasta la retina sana perfectamente bien y lograr una apexia con un postoperatorio, en este caso satisfactorio, de una paciente que vino con un simple desprendimiento de retina, pero antes, como les conté yo, la pseudofaquia, la juventud, son a veces muy factores de riesgo para generar proliferación vitroretinal, por el motivo por el cual, atención con los miopes jóvenes que no accede a la cirugía de la catarata, porque pueden generar graves formas de deterioro de retina. Y siempre convivimos los retinólogos con cirujanos del segmento anterior con respecto a cuándo proceder, cuándo sí, cuándo no, y hay muchas controversias con respecto a esto. Ven acá cómo se pone el taponaje con aceite de silicón, que está perfectamente bien, y ven el postoperatorio, como se ve acá, y acá como les voy a apagar el video, como acá está el borde perfectamente de la retinectomía. Esto es todo el epitelio pigmentario desnudo con sin retina, y como ven, hasta dónde llega el neuroepitelio hoy. Esto es cuestión del epitelio pigmentario, taponaje 20-80, recuperación al día 20, al día 30, para un postoperatorio, con un buen resultado de la paciente, por suerte con un buen resultado. Acá tiene otro caso muy lindo, 66 años, que tuvo un experimento de retina básico, también usando la punta Hyperbit clásica con 650 cortes de aspiración, como trabajamos hoy en día con la microincisional, una presión de infusión, utilizamos triamcinolona para tener el vitro y defender bien la inglés posterior, y cómo estamos trabajando con la punta adecuadamente, la punta biselada, para poder también ahí aspirar, trabajar, en este caso trabajamos bajo aire para poder evitar el uso del perfluorocarbono, trabajando para endodrenar perfectamente bien y secar el borde con la punta punta del vitrectomo o con la flex tip cannula, con la punta de aspiración, con la cánula de extrusión, para fotocoagular luego perfectamente bien, hacer orientación adecuada para hacer así. La paciente quedó perfectamente bien, miren cómo estaba bien, pero al día 20 hizo un experimento recurrente, ya que las PBR tiene que ver con la gravedad y con la rotura está un poquito inferior o superior, puede ver cómo se ve perfectamente lo que es la burbuja de gas, y tuvimos que ir a quirófano otra vez para intentar ver qué pasaba con este flap y este flap, ya que hubo una reapertura de la rotura en el postoperatorio. Tenemos pacientes que son pseudofágicos. Estamos de vuelta en el quirófano, acá colocamos de vuelta el perfluorocarbono líquido y acá sí tenemos que ir a retinectomizar para relajar la retina y lograr así obviamente una reaplicación. El ojo está vitrectomizado, ven lo que es la difícil visualización, un pseudofáquico para poder generar, pero tenemos que trabajar muy bien proba prolija con la punta del prob para poder generar, planchar, hacer pexia, generar y fotocoagular como forma clásica, y en el caso de una pseudofaquia, de una proliferación vitroretinal, intentando fotocoagular hasta los bordes
más sanos. Siempre me gusta hacer, y aconsejo a los fellows, a los médicos de formación, hacer la autoindentación o identarse para poder hasta dónde llega la fotocoagulación, ya que se puede llegar a costar. Donde decir, ahí colocamos aceite de silicón con el sistema operativo de tipo Constellation, y acá estamos viendo cómo queda el día 20, con la fotocoagulación con retina aplicada perfectamente bien, y al día 35, al mes y medio, cómo queda perfectamente bien la retinectomía, la fotocoagulación, la burbuja y la 2060 de agudeza visual. Este es un video bastante más antiguo. Acá utilizábamos el lente de campo amplio de contacto de un paciente de 78 años con 2 vitrectomías, lente intraocular con una PBR inferior. Utilizábamos en esta época, se subió previo a la era digital, pero como van a ver cómo se ve perfectamente bien la enorme cantidad de láser que el paciente tenía y cómo era la rigidez de la retina en toda la zona inferior, que tuvimos que ir a recortar. Siempre utilizamos para eso la punta del indirector, en este caso utilizábamos 23G, para luego ya incorporamos la punta 25G de rutina, y cómo se ve perfectamente bien, como antes les decía, utilizo siempre la luz del candelabro para poder trabajar con bimanualidad y trabajar bien para poder liberar este neuroepitelio, que se pueda levantar bien para evitar una contracción y ver hasta dónde está el borde de retina sana, en la cual tiene que ser retinectomizada. Acá colocamos el perfluorocarbono líquido, perfectamente igual que antes, una cirugía más antigua, con microscopio y con la cual cómo queda perfectamente bien posicionado. Espera, el video para allá, y vamos para allá para que lo vean, posicionado correctamente bien el área de fotocoagulación de la retina y queda correctamente posicionada y seca aún una cirugía antigua que se ve perfectamente bien cómo quedó el postoperatorio. Hemos presentado con el doctor Alessandrini tiempo atrás en la SRS, año 2013, hace casi 10 años, un estudio que hemos evaluado para poder generar retrospectivo de 28 pacientes para ver qué pasaba con el resultado funcional, con todos los casos que les mostré para poder hacer, lo que estamos en manera de póster científico, año 2013 en la SRS Toronto, en la cual el objetivo era evaluar las técnicas, indicaciones y complicaciones de la retinectomía en casos graves, con PBR, 28 pacientes con casos severos, con microtomías 23G y 25G, y contamos con aceite de silicón. Y el resultado que nos dio fue básicamente bastante parecido a lo que la literatura internacional tiene, comparando el preoperatorio con el postoperatorio, que la agudeza visual puede ser de más de 460, en la mayoría de los casos 65%, un resultado anatómico de un 85%, por el motivo por el cual a veces hay una disociación entre la cuestión anatómica y funcional con respecto a cada uno, motivo por el cual la retinotomía y la retinotomía pueden mejorar el estado terapéutico del cuadro de PBR con experimento de retina, pero que hay complicaciones intraoperatorias que tienen que ser manejadas adecuadamente, como les conté yo, con la inhibición del perfluorocarbono, liberar las retinas, las membranas pre y subretinales, utilizar bimanualidad, utilizar un buen microscopio, una buena técnica digital, ya que la complicación puede ser bastante grave si uno no lo maneja. Motivo por el cual, básicamente, cuando uno retinectomiza o retinotomiza, recordemos que la complicación más grave es el sangrado. Antes les comenté que hacer una pequeña retinotomía, las retinotomías son lugares de reproliferación, de resangrado y de reapertura, que se puede aumentar, motivo por el cual hay que usar diatermia para evitar el cuadro hemorrágico. Cuando uno expone mucho el RPI o el epitelio pigmentario, puede generar hipotonía, por el flujo, más por allá por el flujo del fluido intraocular y producir contracción del cuerpo ciliar y tisis, y obviamente la retracción del campo visual, reproliferación o migración, como antes comenté, de perfluorocarbono, o áreas de neoproliferación o con el slippage que puede aparecer como complicación del intercambio en los desgarros gigantes. Como conclusión final, recuerden que cuando uno recorta la retina o uno aborda una retinotomía, uno usa 4 objetivos centrales, que es el drenaje, que es el acceso, que es remover y relajar, o sea, el dar. Drenar, acceder, remover y relajar, fundamentalmente el líquido subretinal, en caso de retina no contraída, utilizando endodiatermia y perfluorocarbono con láser, para ganar espacio, en caso, como antes comenté, fundamentalmente de hemorragia subretinal, líquido subretinal o perfluorocarbono, o cuerpos centenarios intraoculares en caso de trauma, la translocación macular, que era una alternativa quirúrgica antigua que ya no se utiliza más para la degeneración macular, pero que también se describió para la retinectomía, recortar fundamentalmente a cargo central en PBR, trauma o formas graves de retinopediátrica proliferativas, en la cual recortar la retina para poder hacer, y ni que hablar en el desgarro gigante, como les mostré con endodiatermia, perfluorocarbono, láser y obviamente también para hacer una biopsia retinal en caso de una patología tumoral. Motivo por el cual acá tenemos todas las indicaciones, todas las complicaciones, todas las armas que tenemos que ir, y hemos recorrido
desde lo que es el simple desprendimiento de retina convencional reumatógeno hasta lo que es el espacio subretinal con las técnicas de retinotomías modernas, recordando estas 4 indicaciones y 4 objetivos, que es el de drenar, acceder, remover y relajar la retina. Creo que es la última. Por esta me despido, les agradezco la atención. Seguimos en contacto permanente en la carrera de médico especialista SAO UBA. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Hasta siempre.